had really thought that I was incapable of this kind of behavior. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. Out! Out now! Lo que estás viendo en pantalla no son prisioneros reales. En verdad, son estudiantes de la Universidad de Stanford y esto tampoco es una prisión verdadera. Se le llamó el experimento de la cárcel de Stanford, uno de los estudios psicológicos más polémicos de todos los tiempos, no solo por lo inmoral, de su práctica en cuestión en la cual varios de los participantes fueron sometidos a todo tipo de castigos físicos y psicológicos, algunos de ellos resultando heridos, sino que además sacó a relucir lo oscura y macabra que puede llegar a ser la naturaleza humana si se da el contexto adecuado. Este es uno de esos estudios que nos hace pensar si realmente el fin justifica los medios, si todas las cosas que le tocó vivir aquellos días a esos pobres prisioneros dentro de ese lugar justifica todo lo aprendido. Así que ponte cómodo porque el video del día de hoy viene bastante cargado y serás tú al final del mismo quien saque todas las conclusiones de las preguntas que te acabo de plantear. Vamos. Era el mes de agosto del año 1971 en Stanford, California. Los periódicos de Palo Alto Times y The Stanford Daily tenían un curioso mensaje en el apartado de trabajos que decía lo siguiente: se buscan estudiantes universitarios varones para un estudio psicológico sobre la vida en la prisión. $15 por día durante 1 a 2 semanas, comenzando el 14 de agosto. Para más información y solicitudes, visita la sala 248 del edificio Jordan en la Universidad de Stanford. Días más tarde, más de 70 hombres respondieron a la convocatoria, de los cuales se seleccionaron 24 para participar en el experimento, liderado por Philip George Zimbardo, a quien estás viendo en pantalla en este momento. Zimbardo, que en aquel entonces era investigador especializado en la psicología social y profesor de psicología de la universidad del mismo nombre, dijo lo siguiente: queremos ver cuáles son los efectos psicológicos de convertirse en un prisionero o guardia de prisión. Para lograrlo, decidimos establecer una prisión simulada y luego registrar cuidadosamente los efectos de esta institución en el comportamiento de todos los que estuvieran dentro de sus muros. La mayoría de los estudiantes eran blancos y de clase media, todos con un historial criminal limpio y ningún problema psicológicos o médicos. A cada uno de ellos se les asignó un rol de guardia o prisionero de manera completamente aleatoria y la idea era sencilla: centrarse en el poder de los roles, las reglas, los símbolos y la identidad de grupo para ver cómo se comportaban entre ellos. Zimbardo, quien se asignó él mismo como superintendente de la prisión, dio algunas instrucciones a quienes iban a ser los guardias un día antes de empezar. En ellas detalló que los guardias no podrían lastimar a los prisioneros de manera física o quitando su comida o bebida, pero que deberían en todo momento mantener la ley y el orden del lugar. Podrían faltarles el respeto, hacer que se sintieran sumisos, sin esperanza y que sus opiniones no tuvieran validez alguna. A su vez, los prisioneros serían despojados de su nombre llevando un número en el pecho de su túnica y los guardias iban a dirigirse únicamente a ellos por ese número para de esta forma disminuir la individualidad y rebajarlos a lo más mínimo. Quiero que sientan que están en una prisión real siempre y cuando respeten los principios aclarados anteriormente. Armados con bastones de madera, camisas y pantalones de una tienda militar cercana, muy a la semejanza de un carcelero real, sumado con un par de gafas de sol para evitar el contacto visual, tal como Zimbardo lo había pedido, comenzó uno de los experimentos más insólitos y crueles, amén del estudio del comportamiento humano, el cual ha dado mucho que hablar a lo largo de los años. La simulación tenía que ser lo más real posible, así que el día 15 de agosto los arrestos fueron llevados a cabo por la policía local de Palo Alto. Todo esto, obviamente, sin avisarles a ninguno de los prisioneros, los cuales comentaban más adelante como todas las personas de su barrio los observaban como si fueran peligrosos criminales a quienes acusaron con el cargo de robo a mano armada y allanamiento de hogar. Los llevaron a la comisaría donde leyeron sus derechos, tomaron sus huellas dactilares y sacaron fotografías de registros policiales. Para acto seguido vendar sus ojos y cargarlos en los patrulleros, en los cuales, sirenas encendidas, los llevaron hasta la cárcel del condado de Stanford, que estaba armada desde el día anterior en el sótano de la universidad del mismo nombre, donde los guardias los estaban esperando. Aquí fueron sometidos a registros minuciosos, donde los obligaron a quitarse toda la ropa antes de darle unos vestidos incómodos y holgados sin nada debajo. Para evitar cortar su pelo, como se hace comúnmente en las prisiones, a cada uno se le dio un gorro que debían usar en todo momento, y una cadena atada a sus tobillos les recordaría que habían perdido su libertad por completo y que este iba a ser su nuevo hogar durante las próximas 2 semanas. Las celdas eran pequeñas y estaban ubicadas en el sótano del edificio de psicología de la universidad. Cada
una de ellas tenía tan solo 2 metros por 3 y una capacidad para 3 prisioneros. A cada uno le correspondía un catre con colchón, sábana y almohada, y debían de permanecer en todo momento dentro de la celda o el patio, único momento en el que se les permitía salir para comer, hasta finalizado el experimento. En contraste, los guardias tenían muchas más comodidades, con acceso en áreas especiales donde podrían relajarse y pasar el rato. Trabajaban en grupos de 3 durante las 8 horas correspondientes, permitiéndoles también abandonar el lugar cuando terminara su turno como un trabajo verdadero. Es así como, para la sorpresa de todos, en tan solo el segundo día de comenzado el experimento, los problemas no tardaron en llegar. Los guardias, siguiendo las instrucciones que les habían dado, golpeaban las celdas con sus porras de madera y hacían sonar silbatos para torturar mentalmente a los prisioneros, a quienes se dirigían únicamente por sus números para hacer que perdieran poco a poco el sentido de individualidad. Estos no sabían muy bien cómo reaccionar ni cómo comportarse. Haciendo chistes y burlas, las dos partes entendían muy bien que todo formaba parte de un experimento, que era una simulación, un simple trabajo en grupo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que esta ilusión se desvaneciera poco a poco, ya que ese mismo día, a las 2:30 am de la madrugada, un motín surgió en la prisión. Los reclusos se negaban a salir para comer, arrancaron sus números del pecho de sus uniformes y se quitaron los gorros para acto seguido insultar a los guardias, quienes, a pesar de saber que estaban siendo vigilados y que en un comienzo se pidió que no maltrataran físicamente a los prisioneros, tomaron extintores que habían en el lugar para rociarlos y de esta forma recuperar el control de la prisión. Los obligaron a quitarse la ropa dejándolos completamente desnudos. Retiraron los colchones que utilizaban para dormir y los instigadores principales del motín fueron llevados a pasar el tiempo en un lugar llamado El Agujero, una habitación extremadamente pequeña sin ventanas y aislada de las demás solo con un drenaje en el suelo para hacer sus necesidades. Como si algo primitivo surgiera dentro de los estudiantes, lo que comenzó siendo un simple experimento se deterioró rápidamente en algo mucho más real. Los prisioneros empezaban a sentir que realmente estaban dentro de una cárcel y que nunca más iban a poder salir, que habían sido engañados, que todo era una trampa y que iban a pasar allí el resto de sus días sin que nadie supiera nada más de ellos. Por otra parte, los guardias empezaban a distanciarse emocionalmente de los prisioneros. Su empatía hacia ellos se desvanecía gradualmente y abusaban de su autoridad, a pesar de ser plenamente conscientes de que estaban siendo observados constantemente. Esto, sin embargo, no les importaba y las cosas no hacían más que empeorar cada hora que pasaba. A tan solo 3 días de comenzado el experimento y para castigar aún más la desobediencia, los guardias comenzaron a separar a quienes se portaban bien de los demás, ubicándolos en celdas de mejor calidad donde tenían ropa, camas y una buena comida, lujos que, obviamente, a los prisioneros que peor se comportaban se les prohibía totalmente. Es importante hacer énfasis en que estas decisiones eran completamente arbitrarias. Quizás una sonrisa por parte de un prisionero o un susurro entre dientes podría desencadenar en un abuso de poder por parte de los guardias, quienes, algunos de ellos, no disfrutaban ni compartían, pero era lo que tocaba hacer en aquel momento, era su trabajo. Los prisioneros, por otra parte, demostraban una conducta cada vez más sumisa y obediente, al punto de realizar tareas realmente humillantes, como limpiar inodoros con sus propias manos, repetir frases en voz alta a pedido de los guardias, o tirarse en el piso a realizar flexiones de brazos. Otro factor psicológico importante dentro de este lugar era que ninguno de los prisioneros podía saber qué hora era ni cuántos días habían pasado, dato que los guardias tenían estrictamente prohibido compartir. Fue así como el prisionero número 8612, cuyo nombre real es Douglas Corpy, fue el primero en tirar la toalla pasada las 36 horas dentro del lugar. I can't stay in there. I'm fucked up. I don't know how to explain it. I'm all fucked up inside. Help me out! Help me now! Al ver su sufrimiento, el asistente de investigación liberó a Corpy, quien más adelante comentó en una entrevista que su corta experiencia dentro de este lugar lo afectó profundamente. La prisión simulada, que en un comienzo se había planteado como un experimento psicológico para estudiar el comportamiento humano bajo determinados roles, estaba saliendo demasiado bien.
y quizás más real de lo que se esperaba. Un día más tarde, exactamente el cuarto día de comenzado el experimento, los reclusos comenzaron a distanciarse uno de los otros al ver cómo los guardias los trataban de manera diferente según su comportamiento. Los amotinados, quienes estaban despojados de su ropa y cama y tenían las peores celdas, veían a los demás prisioneros como chivatos y amigos de la policía, mientras que estos a su vez no querían compartir el tiempo con ellos, ya que eran los causantes de los problemas y quienes los hacían perder sus privilegios. Ese mismo día, el prisionero 819 comenzó a mostrar síntomas de angustia y a llorar desconsoladamente en su celda. Un sacerdote que estaba involucrado en el experimento fue ofrecido para hablar con él, pero el prisionero se negó y en su lugar pidió ver a un médico. Zimbardo se acercó para hablar con el joven, recordándole su verdadera identidad, la cual parecía haber sido perdida por completo en tan solo 4 días. Mientras 819 era retirado del lugar, los guardias evacuaron a todas las celdas de la prisión, obligaron a cada uno de los reclusos a pararse en fila contra la pared para acto seguido repetir en voz alta: Prisoner 819 did a bad thing. Prisoner 819 did a bad thing. Zimbardo le mencionó a esta persona que se podía retirar del lugar y que el experimento había terminado, pero este se negó, diciendo que había tenido un mal comportamiento y que tenía que quedarse para ser castigado. Por esta falta, todos los demás reclusos fueron obligados a hacer flexiones de brazos en el suelo. Para el día 5, las cosas habían salido tanto de control que ya no teníamos un grupo de estudiantes. Lo que teníamos eran individuos creyendo que eran prisioneros, luchando por sobrevivir sin importarles el bienestar de los demás. Un golpe bajo fue ver al prisionero 416 hacer un fallido intento de mantener esa individualidad en una huelga de comida. Los guardias no podían hacer de ninguna manera que este prisionero comiera. Fueron las textuales palabras de Zimbardo mientras examinaba que el pobre individuo, quien, suponiendo una amenaza para el grupo, fue cruelmente encerrado en el agujero que para aquel entonces estaba lleno de heces y orina de los demás reclusos. Acto seguido, obligaron al resto de los prisioneros a pasar uno por uno a la puerta del mismo para golpearla fuertemente mientras gritaban "Gracias 416". Thank you, 416. Thank you, 416. Horas más tarde, los guardias se acercaron hasta la celda de los prisioneros para hacer un trato. Algunos de ellos podían entregar sus sábanas que utilizaban para dormir a cambio de que su compañero fuera liberado del agujero para volver a su celda. De lo contrario, podían conservar sus sábanas, pero su compañero iba a seguir encerrado en el mismo lugar. Luego de una votación, el resultado por mayoría fue conservar las sábanas sin importar en lo más mínimo que su compañero se pudra dentro de aquel agujero. Ese mismo día, y para simular aún más la experiencia dentro de esta prisión, se le permitió a los familiares y amigos visitar a los reclusos. Zimbardo, en su papel de superintendente en conjunto con los guardias, hicieron esperar a los visitantes durante largos periodos de tiempo. Solo 2 visitantes podían ver a cada uno de los prisioneros tan solo por 10 minutos mientras un guardia observaba. Recuerdan que aquel día, varios padres estaban preocupados por el bienestar de sus hijos y si tenían suficiente comida. Incluso algunos llegaron a hablar con sus abogados para tomar medidas en contra del experimento porque sentían que las cosas estaban llegando demasiado lejos. Cristina Maslach, psicóloga social y futura esposa de Zimbardo, también visitó la prisión ese mismo día. Recuerda sentir una profunda angustia al ver el maltrato que los reclusos estaban recibiendo a mano de los guardias y de cómo estos los obligaban a llevar bolsas en la cabeza y sufrir varias humillaciones y abusos físicos y verbales. Confrontó a Zimbardo para cancelar el proyecto, quien en sus textuales palabras se había convertido en una persona completamente diferente en su papel de superintendente, en alguien más frío y distante. Había dejado de ser un profesor de psicología en su nuevo rol y esto no le agradaba para nada. Es así como a tan solo 6 días de comenzado el estudio, la situación estaba completamente fuera de control. Esto ya no era un experimento, el lugar se había convertido en una prisión real. Un lugar en el que la gente estaba sufriendo, los prisioneros se comportaban de manera sumisa, estaban tristes, desamparados y emocionalmente dañados. Mientras que algunos de los guardias se comportaban de manera sádica, aumentando cada vez más las torturas y los abusos. Aquellos que no estaban de acuerdo con estas prácticas preferían mantenerse al margen de los asuntos en vez de hacer algo para detener esta total locura. Fue así como Zimbardo, entrando en razón, en parte por la presión de los padres de los participantes, los abogados y de sus colegas de trabajo, decidió poner fin a todo esto. Reunió a todos los participantes, desde guardias, prisioneros e investigadores, para informarles que todo había acabado.
realizó el pago completo de los 14 días planteados en un comienzo, de un total de $210, que sería un equivalente a $1.800 en el año 2023 al momento de grabar este video. Múltiples expertos en el campo del estudio de la mente y el comportamiento humano han teorizado y emitido críticas sobre la investigación de Zimbardo. Estas críticas abordan aspectos que van desde la selección de los participantes, las condiciones en las que se desarrolló el estudio y cuestionan si los participantes se comportaron de la manera en que lo hicieron debido a la conciencia de ser observados. Por otra parte, Zimbardo piensa que el experimento de la cárcel de Stanford demostró que la situación simulada de prisión, en lugar de los rasgos de personalidad individuales, causó el comportamiento de los participantes. Utilizando esta atribución situacional, los resultados son compatibles con la del experimento de Milgram, uno en el cual los participantes cumplieron órdenes para administrar descargas eléctricas aparentemente peligrosas, un estudio de igual manera interesante, el cual daría para otro video. Zimbardo no tuvo ningún tipo de problema legal por todo lo que te acabo de comentar anteriormente. En verdad, en el año 2002 fue presidente de la Asociación Norteamericana de Psicología. El caso se hizo tan pero tan famoso que es material de estudio, polémicas, libros y películas, las cuales dan mucho de qué hablar. Sin dudas, este estudio es uno de los más interesantes que he visto de cómo cuando le das a un grupo de personas libre albedrío sobre otro terminan teniendo este tipo de comportamientos. Podemos ver esto no solo ya en las cárceles, sino en un entorno laboral, por ejemplo, de cómo ese encargado con poder, esa persona con poder o ese empleado dentro del grupo que tiene un cargo superior al tuyo muchas veces decide pasarte por arriba. Una de las cosas que más me impresiona es cómo uno de los guardias que entrevistan, un guardia que seguramente hayas visto en este video porque te lo habré mostrado más de una vez, dijo que él nunca se pensó que podría ser capaz de llegar a hacer las cosas que hizo en esos días dentro de esa cárcel. Todo esto obviamente mientras estaban vigilados constantemente. Imagínate las situaciones que se dan en este tipo de entornos donde nadie está mirando. Espero que te haya gustado este video, espero que te haya sido informativo sobre todo y como siempre te digo, nos vamos a estar viendo en el siguiente video. Bye bye.